al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón. Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga una vez más en este momento en su programa Un Cafecito con el Pastor. Aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo. Espero que las enseñanzas estén ministrando su corazón, pero sobre todo le lleve a esa búsqueda, ¿no? Que es la razón principal o la finalidad de cada estudio o al escudriñar la palabra del Señor. Amén. El día de hoy vamos a estar tocando el capítulo 2, es uno de los capítulos muy lindos que nos habla acerca de la condición, ¿no?, espiritual de la persona, en este caso del profeta Jonás. Como le dije el día de ayer, ¿no? Vamos a empezar desde el versículo 17 del capítulo 1 y después vamos a estar leyendo el versículo del capítulo 2 del 1 al 3, amén, donde estaremos desarrollando la mayor parte de la enseñanza de la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque el tema central del libro justamente se encuentra en este capítulo 2. Ahora, vamos a leer el versículo 9 para que usted pueda ver que ahí es la clave, ¿no?, o el tema central de este libro. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Ahora escuche lo que dice: la salvación es de Jehová. ¿Por qué decimos que es el tema central? Porque si nosotros vemos la vida de Jonás, ¿no?, como Dios mismo preparó, vamos a ver que preparó algo para él, entonces todo sabemos que estaba en los planes del Señor. Lo salva a Jonás, ¿no? Después vemos que salva a Nínive, pero también, como hemos dicho, el libro de Jonás no es tan solamente un libro histórico, sino que también es un libro profético. Y aquí vemos algo que llega a suceder. Después de que ha salvado, ¿no?, a Jonás, vemos que él llega a cumplir algo, llega a cumplir la razón por la cual el Señor lo había enviado a Nínive, y era la predicación del Evangelio. Entonces vamos a ver esto de cómo el Señor salva a Jonás, salva a la gente de Nínive y nos muestra aquí algo muy importante, la doctrina, ¿no?, de la salvación, ¿no? Nos muestra también la doctrina del arrepentimiento, ¿no? Y sobre todo el poder compartir las buenas nuevas, no importa con quién, pues Dios ama a todos, y esta es la enseñanza que vemos en este libro. Dios salva. Dios es Yeshua. Jesús es el Salvador. Entonces nos vamos a concentrar en esto. Así que vamos a leer del versículo 17, amén. Vamos a comenzar con el versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste, mire lo que dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Cuando yo escucho esta oración, ¿no?, y el comienzo de esta oración, bueno, lo primero que viene a mi mente, ¿no?, es la condición espiritual en la cual se encontraba. Y como hemos dicho el día de ayer, por supuesto, él estaba desobedeciendo.
Él no quería, ¿no?, comprometerse con el Señor, de poder llevar la palabra de Él. No era la primera vez que estaba haciendo. Él constantemente, como profeta de Dios, estaba yendo. Pero como hemos dicho, ¿no?, había algo que estaba ahí impidiendo que Él cumpliera. Posiblemente algunos sentimientos, algunos deseos, no lo sabemos. Pero para que Él esté preparado y tirarse al mar, Él está diciendo, ¿para qué? Quiero morirme. Pero saben, cuando Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, para sus hijos, para cumplir algo, Dios va a hacer muchas cosas. Y no olvidemos, ¿no?, de esto. Este libro es profético y este libro apunta a Cristo Jesús. Por eso vamos a ver mucha similitud entre la vida de Jonás y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿no?, el Señor tomó ejemplo de Jonás para dar a mostrar lo que Él quería compartir y que el pueblo pueda recordar, ¿no?, en este caso el pueblo judío, de las profecías y del ejemplo que dio Jonás. Amén. Entonces, en este versículo 17, nosotros vemos que el Señor tenía preparado, como dice la palabra, un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo tomó este versículo como un ejemplo acerca de lo que iba a pasar con Él. Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y es justamente lo que pasó con la vida de Jonás. Jonás entró a este pez, pero mire algo interesante, fue el Señor quien tenía preparado este lugar. ¿Qué es lo que quería mostrar el Señor? Porque esa es una pregunta. ¿Por qué el Señor permitió que sea un pez? ¿Por qué no permitió un barco? ¿Por qué no permitió una balsa u otro lugar donde él podría encontrarse? Si no, vemos aquí que lo encerró en un lugar, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Y viendo algunos comentarios, ¿no?, acerca de por qué lo hizo o qué significaba esto, ¿no? Encontré algo muy interesante, ¿no?, en un comentario. Dice, la oración fue el fruto de 3 días y noches de reclusión incomunicada, durante las cuales el profeta, abrigado como un feto devuelto a la matriz, tuvo amplio tiempo para meditar sobre el significado de su rebeldía, el juicio de la tempestad y la aparente misericordia de Dios en la provisión del pez. Pero es verdad, ¿no? El Señor hay veces nos tiene preparado lugares que menos pensamos, ¿no? Y podemos decir circunstancias también en la vida. Pero hay una razón de todo esto. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿para quiénes? Aquellos que aman. Eso quiere decir aquellos que han tomado la decisión de obedecer, aquellos que han tomado la decisión de someterse a la voluntad del Señor. Entonces vemos aquí que a pesar de haberse escapado, ¿no?, o quererse escapar Jonás, el Señor nuevamente lo trae y Él utiliza una manera de que Él pueda tomar conciencia de quién es Él, de que Él es un profeta y podemos decir que es un hijo de Dios. ¿Para qué? Justamente para escuchar una voz verdadera, una voz que habla en el corazón, una voz que sabe el presente, una voz que sabe el futuro, que Él sabe los propósitos para nuestras vidas. Pero sabe, hay veces nosotros huimos de esto, pero ¿cómo podemos huir de alguien que nos ama? Y este es justamente en el vientre tenía que entender que Dios amaba, ¿no?, a Jonás, porque él estaba huyendo y al final la decisión que tomó fue, ya, ¿para qué voy a vivir? Me voy al fondo del mar, voy a morir y se terminó todo. No, mis hermanos. Dios no piensa como nosotros. Dios puso sus ojos en usted. Dios dio un llamado para su vida. Y hasta que Él no logre todas estas cosas, no nos va a dejar tranquilo. ¡Wow! ¡Qué tal amor! ¡Qué tal misericordia de parte del Señor! Y vemos que dentro de ese pez, entonces, Jonás comenzó a meditar. Y algo muy interesante, ¿no?
justamente esto es lo que deseaba el Señor, que meditemos en quién es Dios, cuánto nos ama, lo que Él desea de nosotros, lo que Él espera de nosotros. Estas cosas tienen que estar constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque mientras vivimos en este mundo, nosotros podemos perder esta conciencia. Los afanes de la vida, el amor por las cosas materiales, hay veces nos empuja. Y no tan solamente esto, sino que tenemos un amigo que constantemente está tratando de hacernos resbalar. Está constantemente tratando de que nos olvidemos quién es Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una naturaleza, mis hermanos. Y la misma manera como engañó a Adán y Eva, lo mismo sigue haciendo, no cambia. Pero también Dios sigue siendo el mismo y Él no cambia. Así que las artimañas del enemigo las sabemos y no podemos ignorar. Pero también tenemos que saber quién es Dios para nosotros. Y es ahí donde Dios va a utilizar todos estos recursos para llevarte a ese lugar de intimidad que tú y yo lo necesitamos cada día. Amén. Entonces, en este versículo 17, nosotros vemos que el Señor tenía preparado, como dice la palabra, un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo tomó este versículo como un ejemplo acerca de lo que iba a pasar con él. Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y es justamente lo que pasó con la vida de Jonás. Jonás entró a este pez, pero mire algo interesante, fue el Señor quien tenía preparado este lugar. ¿Qué es lo que quería mostrar el Señor? Porque esa es una pregunta. ¿Por qué el Señor permitió que sea un pez? ¿Por qué no permitió un barco? ¿Por qué no permitió una balsa? ¿O otro lugar donde él podría encontrarse? Si no vemos aquí que lo encerró en un lugar, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Y viendo algunos comentarios, ¿no? Acerca de por qué lo hizo o qué significaba esto, ¿no? Encontré algo muy interesante, ¿no? En un comentario dice: la oración fue el fruto de 3 días y noches de reclusión incomunicada, durante las cuales el profeta, abrigado como un feto devuelto a la matriz, tuvo amplio tiempo para meditar sobre el significado de su rebeldía, el juicio de la tempestad y la aparente misericordia de Dios en la provisión del pez. Pero es verdad, ¿no? El Señor hay veces nos tiene preparados lugares que menos pensamos, ¿no? Y podemos decir circunstancias también en la vida, pero hay una razón de todo esto. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero ¿para quiénes? Aquellos que aman. Eso quiere decir aquellos que han tomado la decisión de obedecer, aquellos que han tomado la decisión de someterse a la voluntad del Señor. Entonces vemos aquí que a pesar de haberse escapado, ¿no? O quererse escapar Jonás, el Señor nuevamente lo trae y Él utiliza una manera de que Él pueda tomar conciencia de quién es Él, de que Él es un profeta y podemos decir que es un hijo de Dios. ¿Para qué? Justamente para escuchar una voz verdadera, una voz que habla en el corazón, una voz que sabe el presente, una voz que sabe el futuro, que Él sabe los propósitos para nuestras vidas. Pero sabe, hay veces nosotros huimos de esto, pero ¿cómo podemos huir de alguien que nos ama? Y este es justamente en el vientre tenía que entender que Dios amaba, ¿no? a Jonás, porque él estaba huyendo y al final la decisión que tomó fue: ya, ¿para qué voy a vivir? Me voy al fondo del mar, voy a morir y se terminó todo. No, mis hermanos,
Dios no piensa como nosotros. Dios puso sus ojos en usted. Dios dio un llamado para su vida. Y hasta que Él no logre todas estas cosas, no nos va a dejar tranquilo. ¡Wow! ¡Qué tal amor! ¡Qué tal misericordia de parte del Señor! Y vemos que dentro de ese pez, entonces, Jonás comenzó a meditar. Y algo muy interesante, ¿no? Justamente, esto es lo que deseaba el Señor, que meditemos en quién es Dios, cuánto nos ama, lo que Él desea de nosotros, lo que Él espera de nosotros. Estas cosas tienen que estar constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque mientras vivimos en este mundo, nosotros podemos perder esta conciencia. Los afanes de la vida, el amor por las cosas materiales, hay veces nos empuja. Y no tan solamente esto, sino que tenemos un amigo que constantemente está tratando de hacernos resbalar. Está constantemente tratando de que nos olvidemos quién es Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una naturaleza, mis hermanos. Y la misma manera como engañó a Adán y Eva, lo mismo sigue haciendo, no cambia. Pero también Dios sigue siendo el mismo y Él no cambia. Así que las artimañas del enemigo las sabemos y no podemos ignorar. Pero también tenemos que saber quién es Dios para nosotros. Y es ahí donde Dios va a utilizar todos estos recursos para llevarte a ese lugar de intimidad que tú y yo lo necesitamos cada día. Entonces, como hemos visto, el mejor lugar para poder escuchar la voz del Señor es un cuarto. Jesús dijo algo muy interesante, ¿no? Cuando tú vayas a orar al Padre, dice, entra a tu cuarto y dice algo muy interesante, cierra la puerta. Cierra la puerta. Necesitamos un tiempo de intimidad con el Señor. Pero ¿por qué dice cierra la puerta? Justamente, si usted va a entrar a un cuarto y deja la puerta abierta, está queriendo decir algo eso, que no vas a estar por mucho tiempo en ese lugar y posiblemente ni un minuto vas a salir. Por eso el Señor quiere cerrar todas estas puertas para que tú tengas un tiempo para hablar con el Señor. Una persona que entra a un cuarto y cierra la puerta solamente tiene un deseo. En este caso para nosotros los cristianos es de cumplir con nuestro Padre, de tener esa comunicación con Él y poder abrir nuestro corazón y dejar que Él nos hable directamente ahí donde nosotros necesitamos escuchar. Si usted quiere dejar la puerta abierta, no se preocupe. El Señor se va a encargar de cerrarla. Y así como Jonás tiene un pececito, no para hacer ceviche, sino para que entendamos que Dios quiere comunicar. Y es ahí en la meditación donde Jonás se dio cuenta de todo lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Y él dice, ¿no? En el versículo 1 y 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Gloria a Dios. Ahora, sabemos que estuvo en el vientre del pez. Amén. Ese es el lugar donde nos muestra. Pero según nosotros vemos aquí en el versículo 3, Él nos da un paralelismo. ¿Qué significa estar en el vientre, no, del pez? Y aquí nos dice, es como el Seol. El lugar donde va la gente que muere en ese tiempo, ¿no? Porque sabemos que después que nuestro Señor Jesucristo resucitó, la llave de la muerte, ¿no? Fue tomada por el poder de nuestro Señor en la victoria en la cruz, por lo tanto, Él tiene autoridad aún sobre la muerte, ¿no? Ahora, nuestro lugar ya no es el Seol, porque fue sellado. Ese día terminó. Antes en el Seol habían dos lugares de compartimientos. Uno que le llamaban el seno de Abraham, donde estaba Abraham,
y el otro era un abismo, ¿no?, que separaba del lugar donde estaba Moisés o Abraham al otro lugar donde estaba este rico llamado Lázaro. Léalo para que pueda comprenderlo mejor. Entonces, antes en ese lugar se encontraban las personas buenas, pero también las personas malas. Pero había un gran abismo, una gran división. Y cuando el Señor muere, va con todas aquellas personas y el día de hoy ellos se encuentran, o su alma se encuentra con el Señor. Amén. Murieron en el Señor. Ahora, seguimos entonces con esto. Vemos aquí que el Señor no pone ese pez para poder tener esa comunicación con Jonás y nos muestra que el sentir ¿no?, de Jonás es como que él se encontraba en ese Seol, en ese Seol. Y lo interesante vamos a ver después que solamente duró 3 días y 3 noches, un tiempo limitado por el Señor. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que el Señor quiere mostrarnos, al final nos va a decir que también tenía un límite todo esto. Porque en el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Primeramente Dios permite que se trague, ¿no?, a Jonás, pero después vemos que sale del pez. ¿De qué está hablando? Está hablando de muerte porque él se sentía en el Seol, pero también al final dice que lo vomita. ¿De qué nos está hablando? Justamente de la resurrección. Y esto es lo que quería explicar nuestro Señor Jesucristo cuando dijo la señal de Jonás, del profeta Jonás. Entonces vemos aquí que este libro es un libro que nos habla acerca de la profecía, de cómo iba a morir nuestro Señor Jesucristo, pero también Él iba a resucitar. Amén. Ahora pasamos, ¿no?, a las preguntas, ¿no? He recibido 2 preguntas. Una de ellas dice, ¿no?, ¿a dónde quería escapar, ¿no?, Jonás? La Biblia nos muestra que él quería escapar a Tarsis. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda Tarsis? ¿No? Si yo le preguntara a usted, ¿dónde le gustaría meditar? ¡Wow! Cada uno de nosotros diría, queremos ir a un lugar bonito donde haya naturaleza. Y bueno, posiblemente la mentalidad de Jonás era esto. ¿Sabe por qué? Porque ¿dónde queda Tarsis? Tarsis queda en el mar Mediterráneo. Entonces, exactamente no se sabe, pero puede ser una de esas costas, ¿no? Ya sea el sur de España, ¿no?, el sur de España, o el norte de África, donde está Melilla, Tánger, bueno, por esos lugares. O podemos decir una de las Islas Baleares. ¿A quién no le gustaría ir a meditar a Mallorca? Wow, yo creo que sería una buena idea. Yo creo que es el Espíritu Santo que me va a guiar ahí. No, mis hermanos. Justamente, es el Espíritu Santo quien nos guía. Él es quien prepara. Lo importante es cerrar la puerta, hablando de aquellas cosas que nos molestan, aquellas cosas que nos quiere quitar nuestra comunión con el Señor. Ese es cerrar las puertas. Yo creo que una persona que solamente ha encontrado una manera de escuchar, una puerta, yo creo que esa persona es la que va a ser beneficiada de la voz del Señor, de su presencia. Amén. Y la otra es cómo no podían aceptar los judíos como profeta, ¿no?, a Jonás, ¿no? Es triste esto, después de todo lo que Jonás estaba haciendo. Y aquí es el punto de vista, porque son 2 puntos de vista. Un punto de vista, ¿no?, de los fariseos, ¿no?, de los rabíes, y el otro punto de vista de Dios, de Jesucristo. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a discernir. Hay muchas maneras como tú la puedes ver o como yo la puedo ver, pero ¿qué dice el Señor? El Señor le llamó profeta. Y claro, los judíos en el tiempo de Jesús lo estaban comparando a él con el profeta Jonás, ¿no? Pero mire, solamente el Señor conoce nuestros corazones. Y hay muchas personas que han cerrado su corazón a la palabra de Dios. Pero sabe, Dios en su misericordia siempre va a levantar un profeta. Siempre va a levantar una persona que hable en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para mostrar su misericordia. Y sabe, en la iglesia
Hay eso. Se está hablando la palabra de Dios, pero ¿cuántos están escuchando? ¿O cuántos se tapan los oídos y no quieren? ¿Por qué? Porque subestiman o porque es la persona o porque esa palabra no es para mí. Hay veces nos ponemos como el pueblo judío o como ese pueblo, en este caso Jonás, ¿no? Rebelde a lo que Dios quería hacer. Tenemos que meditar en esto. Amén. Entonces, sigo esperando sus preguntas y esperamos que el Señor siga ahí hablando a nuestros corazones, bendiciéndonos. Amén. Entonces, vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, te doy gracias en este momento, Señor. Gracias por tu palabra, por lo que tú estás haciendo, Señor. A ti sea la gloria, Padre, a ti sea la honra. Sigue poniendo esa hambre y sed de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Gracias por este momento tan lindo que tú nos has dado, Señor. Oh, aleluya. Bendice tu palabra, Señor. Oh, fructifica esta palabra en nuestros corazones para que vayamos hacia ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Y solamente encontremos en ti, Señor, la única salida. Yo no quiero buscar otra salida fuera de ti, Señor. Pues, Padre, ayúdame, Señor, y cierra todas esas puertas, Señor, que llegan a ser una carga, Señor, y me quieren alejar de ti. Gracias te doy, Señor. Prospera tu palabra en mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mis hermanos. Entonces, el día de mañana estaremos viendo cómo fue predicado la palabra de Dios. Esa palabra que salva, esa palabra que da vida. Amén. Entonces, nos vemos mañana en su programa Cafecito con el Pastor. Que el Señor me los bendiga grandemente. Saludo a todos mis hermanos. Yo sé que están pasando este video a diferentes hermanos y amigos. Que sea mucha bendición. Lo quiero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludos desde Amberes. Cuando el Señor nos llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor.